A continuación viene don Vicente Yáñez Viera, que nos va a presentar sobre el acceso al crédito especial de las empresas constructoras y cambios al contrato de construcción, un problema de proporcionalidad. Don Vicente es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile, es ayudante de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es asociado en Barahona Marshall y compañía. Todo tuyo. Muchas gracias. No, sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que todo, dar muchas gracias a la universidad por la posibilidad de presentar esta mañana. Esta es la primera vez que participo en una actividad académica como expositor, así que espero de que mi trabajo aporte de alguna u otra manera a la discusión. Para empezar, mi trabajo tiene por objetivo revisar los efectos de las modificaciones en los contratos de construcción frente al crédito especial para empresas constructoras y los problemas de legalidad o proporcionalidad que puedan advertirse a partir de la interpretación del Servicio de Impuestos Internos en esta materia. Voy a comenzar viendo los aspectos generales de este beneficio tributario y del régimen de transición para su eliminación, para luego ver las interpretaciones que ha hecho el servicio respecto del concepto modificación sustancial y los problemas de legalidad y proporcionalidad que pueden identificarse a partir de los oficios y circulares que he ido emitiendo. Bueno, para comenzar, el crédito especial para empresas constructoras es un beneficio tributario que permite a los contribuyentes deducir de los pagos provisionales mensuales, PPM más conocido, un monto equivalente al 65% de el débito fiscal IVA que se recarga en las facturas asociadas a contratos de compraventa sobre bienes inmuebles con destino habitacional o contratos de construcción por suma alzada que recaigan sobre el mismo tipo de bienes. Esta definición ya nos adelanta que el legislador establece una serie de requisitos para acceder y poder utilizar este beneficio. En primer lugar, respecto al tipo de contrato, solo son los contratos de compraventa o los contratos de construcción a suma alzada, ya que excluye expresamente aquellos que se celebran bajo la modalidad de administración. Con respecto a el tipo de bienes o el objeto del contrato, estos solo pueden ser bienes inmuebles, pero no cualquier tipo de bien inmueble, sino solo aquellos con destino habitacional. También limita el precio de estos bienes raíces, ya que no pueden exceder las 2.000 unidades de fomento o las 2.200 cuando esta operación esté financiada total o parcialmente por un subsidio habitacional que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por último, existe una limitación en cuanto al monto máximo que se puede aprovechar por cada vivienda, que está establecido en 225 unidades de fomento. Bueno, a pesar de lo importante que puede ser este crédito para la industria de la construcción, especialmente ahora que está pasando por una época especialmente difícil los últimos años, el legislador eliminó este beneficio del año 2022 a través de la ley 21.420, disponiendo la derogación de los artículos que consagran este beneficio. Ahora bien, como es bastante común cuando se elimina una exención o una franquicia tributaria, los artículos transitorios establecieron un régimen de transición para que esta eliminación fuera gradual hasta llegar a la completa eliminación el año 2027. Este régimen se puede dividir en 4 etapas, ya que se distinguen por los requisitos para acceder al crédito y el porcentaje de la tasa que se puede utilizar. En primer lugar, nos encontramos con aquellas obras cuyos permisos de edificación se hayan solicitado antes del 30 de abril de 2023. Estos contratos y proyectos van a poder acceder a este crédito de manera íntegra, o sea, el 65% del IVA que se recarga en la factura. Ahora bien, si estos permisos se solicitan con posterioridad, pasamos a la segunda etapa, donde ya este crédito empieza a reducir gradualmente
primero a un 32,5% y luego un 16,25%. En estos casos, además del permiso de edificación, se exige que se haya celebrado el contrato y que las obras inicien su ejecución. Por último, este régimen termina el 1 de enero de 2027, ya que todos los permisos que se soliciten y los contratos que se ejecuten con posterioridad a esta fecha no van a poder acceder a este crédito en lo absoluto. Así vemos que el articulado transitorio establece requisitos claros para acceder a cada una de las etapas de este elemento. En el primer lugar, solo se nos pide o se requiere al contribuyente que haya solicitado el permiso de edificación municipal. En las siguientes etapas, además de este permiso, se requiere de que haya celebrado un contrato respectivo y que las obras hayan iniciado. O sea, es claro respecto de los requisitos para acceder. Sin embargo, en la norma y en nuestro articulado transitorio no hay mención respecto a causales de pérdida del crédito y tampoco se habla de posibles modificaciones al contrato. Esto sí se encuentra en la circular 37 de 2023, que es la que imparte las instrucciones a propósito de este régimen de transición. Y en él nos señala que las modificaciones sustanciales que sean posteriores a la obtención del permiso van a ser considerados un nuevo contrato o una nueva construcción, y por lo tanto va a tener que ser sometido a la ley vigente a la época de la modificación y ya no a la época de la celebración del contrato original. Esto es súper importante, ya que el régimen de transición va disminuyendo paulatinamente la tasa del crédito especial hasta llegar a la completa eliminación. Por lo tanto, definir la ley aplicable se vuelve muy importante en este caso. Y la consecuencia más clara y más fuerte está extraída de la misma circular, que dice que si la modificación es posterior a enero de 2027, este proyecto ya no va a tener acceso al crédito en lo absoluto, y si con anterioridad hizo uso de este crédito, va a tener que reintegrarlo en arcas fiscales. Ahora bien, esta circular, si bien agrega esta idea de que la modificación va a afectar el acceso cuando sea sustancial, no nos define ni aclara qué es una modificación sustancial, lo cual es súper importante porque la norma nos señala, o la interpretación señala más bien, que no todas las modificaciones afectan, sino solo aquellas que sean sustanciales. Por lo tanto, determinar qué es una modificación sustancial es súper importante. Esto no está en esta circular, y para llegar a ello tenemos que ir varios años atrás, a la circular 39 del año 2009, que se dicta a propósito de otra ley que limitó las condiciones de acceso a este mismo crédito especial. En ella sí nos dan una noción o nos acercan un poco más al concepto de modificación sustancial, señalando que se entiende por tal aquella que implique un cambio en el objeto que está inicialmente pactado a construir. Además, esta circular nos da ciertos ejemplos que va a considerar que son modificación sustancial y otros en los que lo descarta. Por ejemplo, entiende que hay una modificación sustancial cuando inicialmente se pactó la obligación de construir una casa y después se cambia por la de edificar un colegio o un edificio en general. Pero descarta esta idea cuando, y es el caso que cito, esta modificación solo implica un aumento en la superficie de construcción. Entiende que estamos frente al mismo contrato y, a contrario sensu, no es una modificación sustancial. Ahora bien, la precisión más clara de entender cuándo hay una modificación sustancial y cuándo no es súper importante, y si bien esta modificación esta circular nos acerca un poco más al concepto, no elimina por completo los problemas de vaguedad. Y esto se ejemplifica porque han habido hartos oficios donde los contribuyentes le consultan su situación particular para ver si esto es una modificación o no. Lo cual es obvio porque es de común ocurrencia que en la industria de la construcción existan cambios más o menos grandes respecto del proyecto original. Entonces, entender cuáles caben dentro de este concepto es súper importante. Así, recogí los últimos oficios respecto a esta materia que se dictaron con posterioridad a la circular 37, y hay distintos casos. Por ejemplo, el primero, donde se analiza el caso de una modificación en el nombre del dueño del proyecto. Ese es el oficio 773 del año 2023, y en este caso el servicio dijo que el mero cambio en el nombre del propietario del proyecto no es suficiente para afectar el acceso al crédito en su totalidad, de lo que se puede inferir de que para ello es una modificación sustancial.
El segundo caso, ya de 2024, analiza el caso planteado por un contribuyente que debe modificar el lugar de edificación de la obra debido a que en el emplazamiento original existía un humedal y por lo tanto no podía construir ahí. En este caso, nuevamente el servicio dice que la sola modificación parcial del lugar de emplazamiento de una obra no constituye por sí una modificación sustancial que afecte a este crédito especial en la medida que las demás características se mantengan inalteradas. Luego nos encontramos con dos oficios, uno de 2023 y 2024, que analizan ambos hipótesis de disminución de la superficie construida. En un caso se elimina un piso subterráneo destinado a estacionamiento y en el otro, manteniendo el número de pisos, se disminuye la cantidad de departamentos. En ambos casos el servicio consideró de que estas modificaciones por sí solas no eran una modificación sustancial. Ahora, el último oficio, que es de agosto de este año, el 1536, analiza la hipótesis completamente contraria, o sea, cuando aumenta la superficie construida. Este fue el oficio que en cierta medida motivó esta exposición, por lo tanto voy a detallarlo un poco más, su antecedente. En este proyecto, inicialmente, el contribuyente que plantea la consulta le señala al servicio de que inicialmente este proyecto contemplaba la construcción de 298 viviendas. Agrega que al momento de obtener el permiso, esto es en agosto del año 2021, un año antes de que saliera la ley que elimina este crédito, él cumplía con todos los requisitos para acceder al crédito. Ahora bien, con posterioridad a la obtención del permiso, él decide modificar el loteo agregando 28 casas, pasando de 298 a 326, y señala y resalta que aparte del aumento de las unidades, no hay ninguna otra modificación en las características de las casas originales. O sea, las características técnicas del proyecto se mantienen intactas. Y ante eso le pregunta al servicio si el mero aumento en el número de casas va a afectar a su derecho a utilizar íntegramente este crédito especial. En su respuesta, el servicio reitera esta idea que está en la circular del 2009 de que las modificaciones sustanciales son aquellas que implican un cambio en el objeto construido y por lo tanto no todas las modificaciones afectan a este crédito, sino solo las sustanciales. Ahora, para el caso concreto de la modificación, cuando ella implica un aumento en la superficie construida, el servicio recurre a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, particularmente el artículo 5.1.18, que analiza las hipótesis en las cuales, con posterioridad a la obtención de un permiso municipal de edificación, varían las reglas de la ordenanza o de los instrumentos de planificación territorial de cada municipalidad. En estos casos, esta norma señala de que el propietario del proyecto va a poder sujetar las modificaciones que le haga a la normativa antigua, siempre y cuando esta modificación no contemple un aumento de la superficie superior al 5% de la superficie original. En el caso particular, el aumento fue de 28 casas, que respecto de las 298 originales, señala que implica un aumento de la superficie de un 9.4. Podrán entender que como supera el 5%, el servicio concluye de que este aumento es sustancial y por lo tanto se entiende que es un nuevo contrato que debe sujetarse a las reglas vigentes a la época en la que se materializa esta modificación. Y por lo tanto no va a poder acceder al crédito especial en las condiciones originales, esto es el 65%. Bueno, el análisis y las conclusiones de este oficio tienen, por un lado, una parte buena, en mi opinión, que es el primer oficio que nos da un poco más de certeza jurídica. ¿En qué sentido? Que es el primero que nos da un criterio objetivo. Los casos anteriores que analicé veían situaciones muy particulares y lo analizaba de una perspectiva casuística. Esta modificación por sí sola no constituye modificación sustancial. Esta disminución tampoco. Pero estos oficios anteriores no le permitían al resto de los contribuyentes prever si su situación particular encaja dentro de la norma, salvo que su caso fuera idéntico o muy similar al del oficio. En el oficio 1536, este último, el criterio que esboza el servicio
sí es más objetivo y permite a los otros contribuyentes prever las consecuencias, ya que solo va a bastar comparar la superficie del proyecto original con la superficie modificada. Si este excede un 5%, va a poder prever que el servicio entenderá que eso es una modificación sustancial y va a traer todas las consecuencias que ello implica respecto al crédito. Ahora, más allá de este punto que en cierta manera da cierta certeza, por lo que dije, considero que la interpretación del servicio podría presentar algunos temas y situaciones de legalidad y proporcionalidad. Este último problema específicamente en el oficio. La legalidad se presentaría tanto en la circular como en todos los otros oficios que emitió el servicio. Hay que recordar que este principio de legalidad o reserva legal, según lo interpreta la doctrina, supone que es la ley la que debe establecer, modificar y eliminar los tributos, y por lo tanto es el texto legal quien debe definir cada uno de los elementos. De eso se sigue de que la administración tributaria no puede definir los elementos de la obligación tributaria, no le corresponde dentro de su potestad reglamentaria. Por esto, las circulares y los oficios que emite el servicio obligan únicamente a los funcionarios, ya que su fuerza obligatoria emana de la relación jerárquica que existe dentro de este organismo, y por el contrario no obliga ni a los contribuyentes ni al tribunal. Ahora, ¿qué pasa en el caso? La legislación transitoria que elimina el crédito especial únicamente establece las condiciones, los requisitos para acceder al crédito. Nos habla de un permiso de edificación en una primera instancia y en las siguientes etapas agrega que además del permiso hay que tener un contrato celebrado y unas obras iniciadas. Pero no hay referencia a las causales de pérdida ni tampoco se habla de la modificación del contrato. Esto no sale de la ley, sino que es una interpretación del servicio en la circular 37, que no tiene rango legal, obviamente, y es la circular la que incorpora este elemento, lo interpreta de suyo propio. Ahora, este concepto tiene ciertos problemas. En primer lugar, el que ya nombré, la ley no define ni incorpora la modificación como una causal de pérdida del beneficio. Luego, la circular no nos define qué es una modificación sustancial, solo incorpora este concepto y para llegar a él tenemos que ir a una circular de hace 15 años atrás. Y también este concepto que está en el oficio es vago e impreciso, ya que se contradice con las instrucciones anteriores y no es del todo aplicable al caso. Es impreciso porque la circular que usa como referencia dice que el solo aumento de la superficie construida no constituye un cambio sustancial, pero ahora nos dice que si ese aumento supera el 5%, sí lo va a hacer. Luego, en el caso particular, no hay una modificación de las casas iniciales, sino que solo se agregan unidades. Y por lo tanto, ahí es importante identificar cambios cualitativos y cuantitativos. En este caso, no existe un cambio cualitativo porque las casas mantuvieron sus características técnicas. Solo se agregaron nuevas casas. Y por lo tanto, cabe la pregunta si esas casas dejaron de ser las casas que originalmente se pactaron construir y haber una modificación sustancial en los términos que entiende el servicio. Por último, y más allá de la amplitud que podamos darle a esta noción de sustancial en las modificaciones, lo que pretende el servicio es que cuando la modificación supere este umbral de sustancial, se va a entender un nuevo contrato completamente y la ley va a tener que aplicarse respecto de él y ya no sobre el antiguo. O sea, para efectos tributarios desaparece el antiguo contrato, el contrato original. Cuando eso nunca fue la intención de las partes solo quisieron modificar ciertas características del contrato y el servicio es el que dice a partir de cuándo esas modificaciones van a tener que interpretarse como un nuevo contrato. Cuando las partes nunca quisieron terminar con el otro contrato y reemplazarlo por uno anterior. Esto se parece mucho a la institución del derecho civil que es la innovación objetiva por cambio de objeto. Pero la innovación objetiva requiere un animum novandi, la intención real o que aparezca manifiesta de dar por terminado el contrato anterior y reemplazarlo, de innovar. Y eso acá no en todos los casos se da. O sea, no podemos suponer que la modificación importante o sustancial supone per se
el ánimo y la voluntad de las partes de reemplazar completamente el contrato anterior, y la ley tampoco lo ha dicho. Entonces, dar este alcance a ciertas modificaciones cuando la ley nunca lo estableció así, vulnera o puede presentar ciertos problemas de legalidad, en mi opinión. En el caso particular, además de estas cuestiones de legalidad, hay un problema, a mi parecer, respecto de la proporcionalidad entre la magnitud de la modificación y la cuantía de la repercusión económica en el patrimonio del contribuyente. O sea, en el caso estudiado, volvemos al caso particular del último oficio, eran 298 casas. Dijimos que este crédito tiene un tope de 225 unidades de fomento por unidad de vivienda, por lo que podríamos proyectar un crédito máximo de algo así de 67.000 unidades de fomento. El aumento de 28 casas, entendiendo que estas casas para acceder al crédito no pueden superar los 2.000 o 2.200, supone un mayor valor del proyecto de menos de 60.000 unidades de fomento. Por lo tanto, si comparamos lo que aumenta el proyecto respecto de la consecuencia económica, es evidente la desproporción. Así, uno podría ver que hay tres posibles interpretaciones frente a una modificación de este tipo. Señalar de que, como no hay intención de modificarlo, el contrato es el mismo y aplica la ley del proyecto original. Es muy complicado sostener eso. Sí, me parece a mí más razonable decir que hay un acceso parcial, en el sentido de decir que todas las unidades que excedan la superficie original, las 298 casas, van a quedar sujetas al régimen de la ley nueva, pero las casas originales, el proyecto original va a mantener su crédito especial porque al momento de solicitarlo cumplía con los requisitos. Ahí podemos decir que si es la totalidad de las que exceda o solo lo que exceda el 5%, como dice la ordenanza a la que hace referencia el servicio en el oficio. Y por último, la interpretación, el camino más fuerte es sostener de que se pierde todo el crédito especial, e incluso si es utilización de una parte, va a tener que reintegrarlo en el CAF fiscal. Ese es el criterio que sigue el servicio. Y bajo este criterio, cualquier aumento en este proyecto que exceda las 15 casas va a suponer la pérdida del crédito especial, evaluado en 67.000 unidades de fomento. Bueno, para terminar, porque ya es poco tiempo, aparte de estos problemas de legalidad o proporcionalidad, hay otros problemas que vale la pena tener en cuenta, que no vamos a poder ahondar, que son el problema del desincentivo de la inversión, ya que la empresa constructora sabe que si modifica va a perder un crédito que es muy importante, considerando lo que representa el valor de la casa. Y por último, el cumplimiento tributario, ya que le está diciendo, de cierta manera, uno podría interpretar de que si quiere agregar esas 28 casas, mejor inicia un proyecto similar al lado y no modifica el original para mantener intacto ese crédito. Eso se parece mucho a celebrar eso de esa manera con el único objetivo de tener y conservar un beneficio tributario. Se asemeja un poco a eludir la norma, porque es lo que debería haber hecho, podría decir el servicio, ¿por qué no modificó el contrato? Está eludiendo, pero básicamente es el mismo servicio el que lo está empujando a hacer eso. Con eso termina mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Vicente. Muy interesante análisis sobre un desafortunado oficio del Servicio de Impuestos Internos y sobre un problema actual y que cada vez con los cambios en la industria inmobiliaria se hace un problema cada vez más interesante.